a la mayoría de ellas, y que no sea problema después en los exámenes o cuando en su vida profesional necesiten de esa importante información. El día de hoy vamos a desarrollar dos géneros también, uno más importante que el otro, pero ambos revisten importancia. El género Yersinia, para recordar, en ese género está la especie importante Yersinia pestis, una bacteria de actividad muy grave, que tuvo a bien desarrollar 3 pandemias en la humanidad, que afectó a la humanidad, particularmente al viejo continente, Europa, Asia, con la famosa peste negra provocada por Yersinia pestis. Pero claro, también hay especies que tienen que ver con la salud de los animales. Y el otro género es Escherichia, con su especie más importante, Escherichia coli, que como sabemos es la bacteria más estudiada en el mundo. En ella se comenzó a desarrollar la ingeniería genética y es una bacteria que tiene mucha información que espero que los compañeros hayan utilizado esa información para brindárnosla y aumentar el caudal de conocimientos que cada uno de ustedes tiene. Vamos a pedir a nuestros compañeros Arevilca, Edson, Osorio, Peter y Usquiano Liz para que compartan la pantalla, uno de ellos, o si no, puede ser Delvio o Nicole, compartir la pantalla para presentar el primer género Yersinia. Adelante. Buen día, doctor. Va a ser Arevilca. Perdón. Ya pueden compartir pantalla y creo que dijo que Arevilca va a compartir pantalla. Ya, perfecto, ya está haciéndolo. ¿Le sale, doctor? Sí sale. Ahora lo que quiero es que estén en la pantalla. Eso es Osorio. Tenemos a Osorio en pantalla ya. Está Liz y faltaría Edson. Ya estoy, doctor. Ahora está completo el equipo. Bien. Cuando quiera pueden empezar, compañeros. Adelante y buena suerte, ¿ya? Bien, los estudiantes Arevilca Edson, Osorio Peter y mi persona, Usquiano Liz, expondremos sobre el género Yersinia. Y buenos días, doctor, auxiliares y compañeros. Voy a empezar hablando sobre su taxonomía. Bien, el grupo taxonómico de Yersinia son gram negativos, son aerobios y anaerobios facultativos, son bacilos móviles y enterobacterias. Esto es porque la mayoría de las especies pueden aislarse en el intestino del hombre y de los animales. Su género en estudio de Yersinia, este es un género de bacterias que pertenece a la familia de la Yersiniaceae. Esta es una familia de bacterias gram negativas, como podemos observar en la imagen, ya que las cuales se tiñen de un color rosa. Está compuesto por 17 especies, de las cuales 3 son patógenas, de animales donde pasan al ser humano produciendo enfermedades, siendo la más destacada la peste. Esta bacteria es responsable de producir la yersiniosis, la cual es una zoonosis que por lo general afecta a roedores, animales pequeños y pájaros, aunque los seres humanos pueden llegar a ser huéspedes accidentales. Las yersinias son bacilos del tipo gram negativos aerobios que pueden, esto quiere decir que pueden vivir o desarrollarse en presencia de oxígeno, y anaerobios que pueden desarrollarse tanto en presencia como en ausencia de oxígeno. Son bacilos del tipo, son mótiles por flagelos anfítricos o perítricos, como podemos observar en la imagen. Incluyen 3 especies patógenas. El nombre de este género se debe a Alexandre Yersin, que fue un alumno distinguido de Louis Pasteur que realizó diversos trabajos que tenían como objetivo la clasificación de esta bacteria. Ya. Como podemos observar en la imagen, se muestra
es una muestra de sangre con bacteria de Yersinia pestis. Voy a empezar hablando sobre su historia, ¿no? El primer brote de peste ocurrió en Atenas 430 años antes de Cristo, ocasionando 300.000 muertes, lo que conlleva a que fue 1/3 de la población de Grecia. A esta le llamaron peste negra o peste bubónica. En el segundo brote, entre el siglo III y IV de nuestra era, se presentó en Roma y mató aproximadamente 10 millones de personas. A esta se la conoce como la plaga de Justiniano. El tercer brote fue una pandemia y se presentó entre el año 1335 y 1354, afectando a varios países de Europa, matando a aproximadamente 50 millones de personas. En 1894, Alexandre Yersin aisló el agente etiológico durante el brote de peste en Hong Kong. En 1944 la llamó Yersinia pestis. En 1897, Paul-Louis Simon descubrió la transmisión en las personas a través de las pulgas de las ratas. Y finalmente, Yersinia pestis. Esta experimenta diversos cambios en su nomenclatura, llamándose Bacterium pestis en 1900, Bacillus pestis en 1923, y originalmente este microorganismo fue denominado Pasteurella pestis, pero en el año 1967 fue renombrado como Yersinia pestis en honor a su descubridor. Su taxonomía: pertenecen al dominio Bacteria, reino Bacteria, filo Proteobacteria, es de la clase Grama Proteobacteria, pertenecen al orden Enterobacteriales, de familia Yersiniaceae, género Yersinia, las cuales tienen 3 especies importantes que son la enterolítica, pseudotuberculosis y pestis. Como mencionábamos, estas especies patógenas, este género, tiene 17 especies, de las cuales 3 son patógenas, y que a continuación voy a realizar una explicación resaltando lo más importante de estas. Yersinia pestis. Son animales que pueden tener fiebre, pueden tener fiebre, los ganglios linfáticos inflamados y abscesos en órganos internos, o pueden morir súbitamente. La Yersinia pseudotuberculosis causa una enfermedad parecida a la tuberculosis que afecta a los nódulos linfáticos, produciendo una adenitis o inflamación en animales y raramente en los humanos. La enterolítica causa inflamación en el intestino delgado y colon, también síntomas como diarrea y fiebre. Están las especies saprófitas. Tenemos algunas de importancia que son patógenas oportunistas, como la que podemos observar ahí. Bien. Entre su hábitat y ecología, estas viven en un ambiente natural donde se mantiene el ciclo zoonótico. Es encontrado en muestras ambientales, en lagos y en alimentos como la carne, los helados y la leche. Con mayor frecuencia es causada por comer carne de cerdo cruda o poco cocida contaminada. Como podemos observar aquí, en la imagen, este cerdito está con una mancha negra, la cual quiere decir que puede presentar esta enfermedad. También por consumir pescado con Yersinia, mariscos, frutas y hortalizas, inclusive en los helados. Circula principalmente entre roedores y otros animales pequeños, existiendo áreas con focos naturales en varias partes del mundo. Su reservorio permanente son roedores salvajes. Y esta enfermedad se transmite al hombre principalmente a través de la picadura de la pulga de la rata. Podemos observar ahí una pulga que acaba de ingerir sangre infectada con la bacteria de la peste, ¿no? Esta pulga es un vector entre la rata y el hombre, causándole una enfermedad al hombre a través de la picadura, infectándolo de Yersinia. Ahora le voy a ceder la palabra a mi compañero.
Muy buenos días, doctor. Buenos días, compañero. Factores de virulencia. Recordando, los factores de virulencia son todos aquellos mecanismos que la bacteria utilizará para una mayor proliferación y septicemia. Bueno, Yersinia enterocolítica y Yersinia pseudotuberculosis se diseminan principalmente a través del consumo de alimentos y aguas contaminadas. Y Yersinia pestis es principalmente transmitida por pulgas. En cuanto a los antígenos, tenemos una cápsula que es un antígeno de cubierta o F1 que le da la característica de no ser que es antifagocitaria. En los antígenos B y W son importantes para la bacteria para su crecimiento y su septicemia. En la endotoxina, lipopolisacáridos de membrana, estas al ser excretadas y solubilizadas, le dan una característica tóxica al hospedador. También cuenta con un sistema de secreción de tipo 3, en el cual consiste que la bacteria inyecta proteína, en este caso las JOPs, al hospedador, y ellas desencadenan una serie de alteraciones en el citoplasma y proceden a su lisis. Este sistema es muy frecuente en lo que es el intestino, en las células de las placas de Peyer y en macrófagos. Exotoxina funciona como alterador del metabolismo. Los sideróforos absorben hierro de glóbulos rojos y la toxina murina, que es más frecuentemente en los roedores. También característica de esta célula es la producción de pesticina, que funciona para la destrucción de otras células bacterianas. En cuanto a las enzimas, podemos encontrar a la coagulasa, que es una enzima encargada de la coagulación del plasma, la fibrinolicina, que es una enzima proteolítica que disuelve la fibra. Al momento de la virulencia son secretadas por la bacteria para combatir al huésped. Características celulares. En cuanto a la forma, podemos observar que son de forma bacilos rectos o cucobacilos. Dependiendo de la incubación y la temperatura, estos pueden desarrollar pleomorfismo, que es la variación que puede haber en el crecimiento y, por tanto, la forma de la bacteria. Tamaños son de 0,5 a 0,8 micras de diámetro y 1 a 3 micras de longitud. En la tinción podemos observar células rojas y, por lo tanto, son gram negativas. En la agrupación tenemos cadenas cortas de 4 a 5 elementos. En la movilidad, en este factor influye lo que es la temperatura. Las bacterias incubadas a 37 grados centígrados no son móviles, pero por debajo de los 30 grados sí son. Flagelos. Cuentan con flagelos perítricos. En este punto, la Yersinia pestis no cuenta con ningún tipo de flagelo, y una característica de esta es que utiliza a los macrófagos mononucleares para una septicemia. Cápsula. Presenta cápsula y ya dijimos que le da un efecto antifagocitario. Le cedo mi palabra a mi compañero. Buen día, doctor. Buen día, compañero. Yo voy a hablar sobre las características del cultivo. El medio de cultivo apropiado para lo que es la Yersinia es el agar Yersinia CIN, por sus siglas Cefsulodin, Irgazam, Novobiosina. Este permite el aislamiento selectivo de lo que es la Yersinia enterocolítica. Su periodo de incubación es de 48 horas y su temperatura está entre los 25 grados a 29 grados centígrados. La temperatura óptima es de 29 grados. Una vez concluido el tiempo de incubación, notaremos las características del cultivo.
que son colonias lisas con un borde translúcido y en el centro un color rojo oscuro, con el aspecto de una roseta o un ojo de buey y un diámetro pequeño de 1 a 1,5 milímetros. Otra alternativa de cultivo es un hisopado rectal que se deja a 4 grados centígrados por 3 semanas y ya después lo inocula en una caja de Petri. También se puede cultivar en lo que es el agar McConkey y el agar Shigella salmonella, donde notaremos un aspecto transparente en ambos. También otra alternativa es el agar Hectoen, donde notaremos un color salmón debido a la fermentación de la sacarosa. También está el agar XLD, por sus siglas silosa, lisina y desoxicolato, donde notaremos colonias de color amarillo debido a la fermentación de la silosa. Entre sus pruebas bioquímicas tenemos que es catalasa positiva, ya que reacciona con las burbujas al entrar en contacto con el agua oxigenada. Esto se hace para detectar la presencia de la enzima catalasa. En la prueba de oxidasa es negativa, ya que no forma este color púrpura oscuro, sino que forma este color blanco. Para la prueba de agar triple azúcar de hierro es ácido-ácido, ya que su combinación es en la superficie color amarillo y en la base igual queda como amarillo. Y en la prueba de indol, que determina si es móvil, es positivo, ya que la combinación en la superficie es color rojo y en la base mantiene color amarillo. En tanto a sus enfermedades, lo que es la Yersinia enterocolítica y la Yersinia pseudotuberculosis produce lo que se conoce como yersiniosis, que se manifiesta a través de enterocolitis, adenitis mesentérica y artritis reactiva. La Yersinia enterocolítica se presenta principalmente con diarrea aguda, fiebre y dolor abdominal en cerdo. Representa 2/3 de los casos totales de la yersiniosis. Por otro lado, la Yersinia pseudotuberculosis se presenta como una adenitis mesentérica aguda que simula apendicitis. Esto es la inflamación de los nódulos linfáticos que están por el intestino. Este representa el tercio restante de los casos por yersiniosis. En humanos se presenta como diarrea leve o severa, acompañada con fiebre y calambres abdominales. En algunas ocasiones puede simular apendicitis, ya que el foco de dolor está próximo al que es el apéndice y uno puede confundir. Ahora, esta es una enfermedad autolimitada, es decir, que el organismo, el sistema inmune puede combatirla por sí solo. Pero en caso de una bacteriemia, podemos mencionar los antibióticos como ser la piperacilina, las cefalosporinas de tercera generación, los aminoglucósidos y trimestoprim. En el caso de animales, tampoco se recomienda antibiótico, ya que igual es una enfermedad autolimitada, pero simplemente se recomendaría lo que es la prevención, ¿no? Higiene en los corrales de los cerdos. La Yersinia pestis en los gatos produce lo que se conoce como peste felina, y esto se contagia por la ingestión de roedores contaminados con la infección. Se presenta de 3 formas, como peste bubónica, que produce la inflamación de los ganglios linfáticos, a lo que se le llama bubones, cerca del área donde picó la pulga. En la peste septicémica es una infección a nivel sangre, produce dolor de estómago, hemorragia en la piel y otros órganos. Ahora, en la peste neumónica, esta es infección a nivel de los pulmones y se desarrolla con tos con sangre, esputo y dificultad para respirar. Los tratamientos en caso de una peste felina, no hay antibióticos, pero se recomienda aislar a los gatos sospechosos e iniciar un tratamiento para las pulgas. En zonas endémicas tiene que haber tratamientos antipulgas frecuentemente en perros y gatos, y una vez iniciamos los tratamientos antipulgas debemos extremar las medidas para el control de los roedores, que son el principal vector. Ahora, Yersinia pestis en humanos se presenta igual de las 3 formas, como peste bubónica, peste a nivel de pulmón y septicemia. Aquí tenemos una inflamación de los nódulos linfáticos, aquí esputo con sangre.
Y en tanto a su tratamiento, esta presenta resistencia natural a la penicilina, pero la mayoría de las cepas son sensibles a la streptomicina, el cloranfenicol y la tetraciclina. Y actualmente hay evidencias de que son sensibles a la gentamicina y a la doxiciclina. Eso sería todo, doctor. Gracias. A ver, volveremos a la pantalla grande. ¿Lo saco, doctor? Sí, vuelva arriba, ver ¿Al inicio? al inicio. No. Volvamos La pantalla dice, a la pantalla grande, general. a todos. Debo Arriba, compartir. exactamente. Ya Ahí. está, doctor. Yo debo decir que me siento contento por la presentación. Qué elegante sale cuando saben leer, cuando saben expresarse. O sea, eso es un punto muy importante de la presentación, con claridad. Aunque el micrófono de Liz está un poquito bajo, pero se escuchaba con claridad. Han dado las pautas importantísimas de las características de estas bacterias. O sea, se ha mencionado desde su historia, le ha dado un énfasis notorio al tema humano por las pandemias, porque eso hay que resaltar. Hoy que estamos viviendo otra pandemia, hay que recordar que, imagínense la cantidad de gente que en esa época, que lógicamente a nivel mundial éramos mucho menos de los 7 millones, 7.500 millones que somos ahora, y entonces eso significaba evidentemente una gravísima, y conste que en esas épocas, en las 3 primeras pandemias, no existían los antibióticos, entonces el tratamiento estaba realmente librado a la mano de Dios. O sea, no había posibilidad de ir porque evidentemente las causas, se ha dado un énfasis en este caso, y es lo que decía yo, cuando amerite en temas de salud humana hay que dar la información, no porque tengamos que darlo como examen, sino porque por vía de ilustración, o sea, en su vida profesional van a intercambiar opiniones con médicos, con odontólogos, con el sistema de salud en general, con otras profesiones. Entonces es importante conocer todas estas actividades. Se ha mencionado con claridad sus factores de virulencia. Se ha mencionado con claridad cómo se difunde la enfermedad, y particularmente en cerdos se ha mencionado que son la especie más afectada tanto por la enterocolítica como la pseudotuberculosis. Yo quisiera hacer una pregunta antes que los compañeros. Han mencionado, no me recuerdo cuál de los compañeros, ha mencionado que la infección en los humanos de la peste bubónica o peste negra es por la picadura de la pulga, que normalmente parasita los roedores, ¿verdad? La pulga. Es decir, al picar la pulga es lo que transmite la enfermedad. Claro, la pulga es un vector entre la rata y el hombre. Entonces, al picarle al hombre le transmite la enfermedad, obviamente la pulga contagiada de Yersinia. Ya, pero dígame, durante el momento de la picadura. Doctor, Ya, Osorio, adelante. ya. La pulga primeramente es infectada o al alimentarse de una rata contaminada, ella se infecta. La bacteria en su interior ocasionará un coágulo de sangre, lo que le impedirá ser metabolizada, se puede decir. Entonces, la pulga, en su afán de alimentarse, ella ocasionalmente irá con el ser humano y picará. Ahí es el momento en el cual la pulga regurgitará o vomitará lo que es ese coágulo de sangre en el interior. Y ya, desde ese momento ya tenemos lo que es Yersinia pestis. Ya, faltó un detalle, lo ha explicado perfectamente Osorio. Va a vomitar en el momento que va a picar, va a vomitar, pero no ingresa ahí. Ingresa igual como sucede con Chagas.
Es decir, la picadura de la pulga nos da un escozor que nosotros rascamos con las uñas y provocamos pequeñas escoriaciones por las cuales ingresa la bacteria. No es con la chupada porque no es a través sino que es a través del vómito, en el cual evidentemente protegidos por estos pequeños coágulos, la bacteria está intacta, y aprovechando esas escoriaciones que uno hace al rascar es lo que penetra. Es igual que en Chagas. En Chagas no es la vinchuca la que mete el triatoma. El triatoma no es el que mete al responsable de Chagas, ¿verdad? Sino que es al rascarse, al provocar escoriaciones en la piel, porque ella defeca, a diferencia de la pulga, en el caso de Chagas, defeca y elimina enorme cantidad de tripanosoma. Entonces, este tripanosoma aprovecha esas escoriaciones. Bien, excelente respuesta. Muy bien. Muchas gracias por la aclaración, doctor. Ya, no, pequeña aclaración porque todo lo dijeron ustedes, no hay problema con eso. Pequeña aclaración para entender mejor A ver, preguntas a nuestros compañeros, aunque estamos bien con el tiempo. Tenemos unos minutitos más. Doctor, yo quisiera saber cuál eran los síntomas de la Yersinia pestis, porque dos eran mis dudas. Una era cómo eran, la que usted preguntó ahorita de la pulga, y otra es cuáles son los síntomas de la Yersinia pestis. Es lo único que me falta. La Yersinia le va a poner a su hija. Yersinia. Yersinia también se puede poner para ese bonito nombre, ¿no? Yersinia. Pregunta cuáles son los síntomas, y ahí es importante aclarar que hay 3 formas, ¿verdad? A ver si los compañeros pueden responder. Era la presencia de bubones, que son inflamaciones a nivel de los nódulos linfáticos. Después la tos y esputo con sangre. Y la tercera, que es las hemorragias internas a nivel septicemia, a nivel de sangre. Quería Liz también intervenir, a ver, puede hacerlo. Sí, los animales también pueden tener fiebre, inflamación en los ganglios linfáticos a grandes rasgos, ¿no? Y también abscesos en órganos, o inclusive pueden llegar a morir por esto, dependiendo si no se los llega a tratar a tiempo. Entonces están mencionando que dependiendo de la forma de presentación de la enfermedad, los síntomas serán acorde a eso. Si es de tipo respiratorio, habrá una neumonía, habrá problemas de esputo con sangre, habrá todo un cuadro clínico característico de una afección respiratoria. Por el otro lado, la formación de bubones. Bubones precisamente se llaman a la inflamación de los ganglios que supuran, que logran inflamarse y acumular inclusive hasta pus. Entonces, este es de tipo ganglionar, o sea, la enfermedad se disemina a diferentes ganglios, particularmente a ciertos ganglios del área de las extremidades. Y finalmente hay el otro, que es el que mencionaba, el digestivo que puede dar diarrea y otro por la presencia también de la bacteria a nivel de las cadenas ganglionares del mesenterio y de los intestinos. Bien. ¿Alguien más? ¿Cómo puede contagiarse alguien de la Yersinia tuberculosis? Mencionaron que de la Yersinia pestis sería por la picadura de la pulga, pero de la Yersinia tuberculosis no me quedó muy claro cuál sería. Pseudotuberculosis. Pseudo significa falsa, ¿no? O sea, no es una tuberculosis, pseudotuberculosis. Bien. En cuanto a Yersinia pseudotuberculosis, tanto como Yersinia enterocolítica, son transmitidos principalmente por la contaminación de alimentos y aguas contaminadas. Bien. Y ahí mencionaba un caso especial también, al consumir carnes insuficientemente cocidas, ¿verdad? O sea, sobre todo de cerdo, que es la especie que con mayor frecuencia se ve afectada por ambas. Algo quiere decir. Inclusive
hasta en los helados, doctor, Por la leche, puede por la ser. leche, Sí, exacto. por la leche. O sea, no por el helado en sí, sino Ajá. que Sí. como en los helados se incorpora buena cantidad de leche en la mayoría de ellos, entonces si viene una leche contaminada con la bacteria, puede ser un factor importante en la transmisión. Tiene razón. Doctor, pero al momento de la pasteurización de la leche, ¿no termina siendo eliminada la bacteria? Obvio, compañera Da Silva, pero en muchos casos, por ejemplo, le voy a dar un dato. Hay un señor que cría búfalos de ida a San Javier, ¿verdad? No me recuerdo ahorita. Las Piedras se llama la propiedad. Búfalo. ¿Y por qué se dedicó a criar búfalos? Sobre todo por el tenor graso tan alto que tiene esa especie animal, que es importante para la elaboración de productos como helados y otros. Y muchas de las heladerías compran esa leche por el tenor graso alto. Él no tiene un sistema de pasteurización de la leche. Muchos otros no pueden vender su leche a la pil y venden su leche directamente así a consumidores para tomarla en forma cruda o para utilizarla en elaboración de alimentos, y esas leches no están pasteurizadas. Ese es el grave problema. 100.000 litros de leche diario en Santa Cruz se expenden sin pasteurización. Claro, usted tiene razón cuando dice la pasteurización, pero ojalá, es por eso que se habla de una ley de pasteurización de la leche, en la cual se obligue a que todas las leches de consumo de la población en el país pasen para un proceso de pasteurización. Eso sería ideal porque obviamente cortarían esta y muchas enfermedades que se transmiten a través de la leche. Buena la pregunta, Kiara, pero hay que entender que no todo está pasteurizado. Sí, doctor, solo que me había olvidado ese pequeño detalle de que no todo el mundo, o sea, varias personas tienen gatos lecheros y no todos la pasteurizan. No todas las pasteurizan. Cuando lleguemos a que pasteuricen, a que todos sometan a pasteurización, daremos un salto importantísimo en la prevención de enfermedades transmitidas a través de la leche. Tenemos una práctica de aquí unas 3 semanas sobre leche y ahí vamos a hablar claramente de esos temas, pero buena la pregunta. Va a disculpar, quiero pedirle disculpas por ayer no haber podido responder a su pregunta. Ayer y antes de ayer mi mamá me pidió ayuda, entonces yo lo dejé mi celular en mi cuarto. No digo que esté bien, pero perdóneme, no fue mi intención hacerlo, que se molestara. No me molesta, Kiara, no. Y lo que más me gusta es que nadie queda mal con la verdad. Es decir, no cumplí y tenía algún motivo que me impidió cumplir, y eso es importante. La persona se engrandece cuando es sincera, cuando no miente. No hay problema, Kiara. Bueno. Muchas gracias, doctor. Bueno, el tema, como ven, cuando está bien expuesto, da lugar a un debate. Y eso es lo importante en el mejor conocimiento. Los felicito a Liz, a Osorio, no sé su nombre, y a Edson, Osorio, a Peter, dice, a Peter, Edson y Liz por la presentación. Han buscado, han utilizado mucha de la información que se les ha brindado, pero la han sabido acomodar a su gusto y paciencia, y eso es lo importante, darla algo más, que han revisado las terminologías que existían durante su presentación para explicar qué significa qué significa esa terminología, y eso es importante también. Los felicito, estoy contento con la presentación. Gracias, doctor. Gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Sin perder más tiempo, vamos a ir ahora a los compañeros Coria, Duval y Rojas, que tienen el siguiente tema. Yo creo que pueden compartir, ¿no, Delvi? Sí, pueden compartir. Ya, buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. A mi grupo le tocó el género Escherichia. Las integrantes del grupo son
Coria Centeno Marisol, Duval López de Idania y mi persona. Siguiente. Ya, le voy a pedir, Natalie, un poquito más fuerte, está bajito su micrófono. Perdón. ¿Ahora se escucha? Ahí sí escucha mejor. Ya, grupos taxonómicos. Los bacilos son, el género Escherichia son bacilos gram negativos, que significa que son aquellos que se tiñen de color rosado después de aplicarse el proceso químico de la tinción de Gram. Son anaerobios facultativos, que son aquellos que pueden desarrollarse tanto en presencia como en ausencia de oxígeno. No forma esporas, son móviles por flagelos perítricos que rodean su cuerpo y son bacterias mesófilas que pueden desarrollarse a temperaturas que oscilan entre 7 grados y 50 grados, con una temperatura óptima de 37 grados. Taxonomía. El dominio es bacteria, reino bacteria, filo proteobacteria, clase gamma proteobacteria, orden enterobacteriales, la familia Enterobacteriaceae y género Escherichia y la especie Escherichia coli. Siguiente. Género en estudio. La bacteria Escherichia coli es un bacilo gram negativo que pertenece a la familia Enterobacteriaceae. Está presente en la microbiota del tracto intestinal del hombre y en algunos animales. Puede sobrevivir en el agua y en los alimentos, siendo su hábitat normal el colon del organismo de sangre caliente. La mayoría de las cepas son saprófitas y algunas son capaces de producir una amplia variedad de enfermedades, dentro de las que se incluye infección urinaria, septicemia, meningitis y diarrea. Historia de género. La bacteria Escherichia fue inicialmente aislada e identificada por primera vez en el intestino de un infante en 1885 por el pediatra y bacteriólogo Theodor von Escherichia. Escherichia llamó a la bacteria con el nombre de Bacterium colon común, que puede traducirse como bacteria común del colon. Fue en 1919 cuando Castellani y Chalmers le dieron su denominación definitiva en homenaje a Escherichia. Siguiente. En 1947, Kaufmann propuso una forma de diferenciar las cepas de Escherichia coli en base a la determinación de los antígenos superficiales, somáticos, capsulares y flagelares. En 1889 se incriminó a la Escherichia coli como agente patógeno para las aves y en 1994 se confirmó su patogenicidad para pollos y palomas. La Escherichia coli O157H7 fue reconocida inicialmente como causa de enfermedad en 1982 durante un brote de diarrea aguda con sangre. En este brote se debió a que se encontraron hamburguesas contaminadas y desde entonces la mayoría de las infecciones han provenido de comer carne de vacuno molida o insuficientemente cocida. Sí. Las especies patógenas del género. A pesar de que la mayoría de las especies de Escherichia son comensales inofensivos, estas y otras bacterias son necesarias para el funcionamiento correcto del proceso digestivo, además de que también producen vitamina B y K. Algunas cepas son patógenas causantes de infecciones del tracto urinario y enfermedades gastrointestinales que varían entre una simple diarrea hasta llegar a ser una disentería. Las cepas, hay Escherichia patógenas y no patógenas. Entre las cepas no patógenas son endógenas y estas producen enfermedades extraintestinales, como por ejemplo en la Escherichia coli uropatógena. Mientras que las cepas patógenas son exógenas y se clasifican en enterotoxigénicas, enteropatógenas, enteroinvasivas, enterohemorrágicas, enteroadherentes y enteroagregativas. También hay otras especies de Escherichia como Escherichia fergusoni, Escherichia vulneris, Escherichia alberti y Escherichia hermani. Siguiente. Vamos a aprovechar un ratito, por favor, vuélvala. Vamos a aprovechar ahí de aclarar, Duval. Lo siguiente, lo ha dicho usted, pero vale la pena, porque ahí dice especies patógenas del género. Ya ha mencionado desde el principio de la compañera Roja y usted también, de que la especie más importante es la Escherichia coli, ¿verdad? Y esa es la especie patógena con mayor relevancia
y que existen otras especies como la menciona abajo, Escherichia fergusoni, Bulneris, Alberti y Hermani, ¿verdad? Esas son las especies. Pero reiteramos, la más sobresaliente, la más importante, la que causa mayor daño, es la Escherichia coli. Esta Escherichia coli tiene diversas cepas. ¿Qué es una cepa? Una cepa es una bacteria del mismo género y de la misma especie que corresponde a un caso clínico en particular. O sea, son Escherichia coli aisladas de diferentes casos clínicos. Y en esto, al observar las características de desarrollo de la enfermedad, las lesiones que pueden provocar las diferentes cepas, se han encontrado las enterotoxigénicas, enteropatógenas, invasivas, enteromorrágicas, las que menciona la parte. Esas corresponden, no son especies, son cepas, como lo dice ahí, 6 cepas según su capacidad patogénica que está mencionando. Aclarando eso, que lo dijo en parte, pero que es necesario para no confundir al resto de los compañeros. Siga, por favor, Deidani. Está bien. Hábitat y ecología. Generalmente se encuentran en las aguas negras, en medio ambiente por contaminación fecal, alimentos contaminados, microbiota intestinal de animales y humanos, y aunque existen cepas de Escherichia coli que ocupan otros nichos diferentes al intestino, entre estas destacan la Escherichia coli patógenas, que estas pueden habitar en otras partes de la microbiota intestinal, ya sea en la sangre o en el tracto urogenital. Estas se alimentan de los desechos orgánicos que se eliminan fruto del desecho metabólico de los animales y humanos, es decir, que presentan una alimentación heterótrofa. Factores de virulencia. En cuanto a su virulencia, la Escherichia coli está dividida por sus propiedades virulentas, pudiendo causar diarrea en humanos y animales. Otras cepas causan diarreas hemorrágicas debido a su agresividad, patogenidad y toxicidad. Los factores de virulencia de la Escherichia son por multiplicación bacteriana, capacidad de invadir tejidos y órganos, como por ejemplo en vías urinarias, glándulas mamarias, tubo digestivo, entre otros. Producción de toxinas, antígenos y adhesinas. Siguiente. En la multiplicación bacteriana se reproducen por una división binaria, se dividen de cada 5 a 20 minutos y su intercambio genético es por transducción y conjugación. Presentan temperaturas que oscilan entre 7 y 50 centígrados, con una temperatura óptima de 37 centígrados, siendo estas bacterias mesófilas. Siguiente. Ya, a ver, vuélvalo, por favor. Hay un puntito que vamos a aclarar también. No es que la bacteria tenga esa temperatura, sino que es la temperatura en la cual se desarrolla, se multiplica, se siente bien la bacteria, que puede variar entre los 7 grados a los 50. ¿Verdad? Entonces tiene un amplio rango, no solo la clasificaríamos como mesófila, sino como psicrófila mesófila, porque las psicrófilas necesitan temperaturas inferiores a los 20 grados, entre los 5 y 15 grados en realidad, ¿verdad? Entonces son temperaturas que favorecen la vida en las cuales la bacteria puede vivir. No confundir, no es la temperatura, nunca se ha medido la temperatura de una bacteria. Ya, siga, Deyanira, por favor. Yeah. En producción de toxinas. Presentan exotoxinas como las toxinas termoestables, toxinas termolábiles, toxinas Shiga y hemocilina. En las toxinas termoestables activan al guanilciclasa inhibiendo la incorporación de iones, provocando el incremento de guanosin monofosfato cíclico, lo que induce a una diarrea acuosa. En las toxinas termolábiles estimula la adenosín ciclasa por ribosilación ADP, y también esto provoca el incremento de adenosín monofosfato cíclico, causando la salida de cloro y agua del intestino, lo que lleva a una diarrea acuosa. En las toxinas Shiga interrumpen la síntesis de proteínas, causando un daño importante en las células, produciendo el síndrome hemolítico urémico, que este se caracteriza por producir insuficiencia renal, trombocitopenia y anemia microangiopática. La hemocilina es una citotoxina que forma poros que se insertan en la membrana plasmática de la célula y producen la fuga del contenido citoplasmático, causando la muerte celular. Siguiente. Ya.
La Escherichia presenta antígenos H, K, O y F. Los antígenos H se localizan en el flagelo de la bacteria y presenta 75 serovariantes. El antígeno K se encuentra rodeando a la célula a manera de envoltura o cápsula y este presenta 102 serovariantes. El antígeno O se localiza en la pared celular constituyendo parte del complejo lipopolisacárido y este tiene 167 serovariantes. Y el antígeno F se localiza en los pilis o fimbrilla y este presenta 12 serovariantes. Siguiente. Las adhesinas. Son los múltiples factores que producen las bacterias para adherirse efectivamente a sus hospedantes. Estas se presentan en los extremos de las fimbrias de la Escherichia, permitiendo que se adhieran a los tejidos epiteliales del tracto digestivo y el tracto urinario, para así no ser eliminadas al momento de orinar o defecar. Algunos de los mecanismos de adherencia que presentan las adhesinas son antígenos del factor de colonización, fibras de adherencia agregativa, proteína formadora de ACEs, intimina, pilis, proteína IPA y fimbria. Siguiente. Ya. Le voy a hablar más o menos cómo es el mecanismo de virulencia en la Escherichia enteropatógena. En la primera imagen se puede ver que la bacteria que se encuentra en la superficie de la célula se encuentra mediada de pilis formadores de ACE. Estos van a ayudar a su adherencia. En la segunda se ve que una vez que la bacteria se encuentra en la superficie, se transfiere sus antígenos de colonización a la célula, produciendo las alteraciones en su esqueleto de la célula, lo que lleva a la despolimerización de actina, causando la pérdida de microvellosidades. En la tercera, la bacteria que ya se encuentra adherida a la célula produce la acumulación de filamentos de actina, lo que produce la acumulación de filamentos de actina y proteínas citoesqueléticas, dando así una estructura similar a pedestales. Y en la última, los efectores transferidos de la bacteria interrumpen los procesos que realiza la célula, provocando la pérdida de la integridad de la unión estrecha, la función mitocondrial y llevando a la pérdida de electrolitos, lo que lleva a la muerte celular. Esto también se presenta como diarrea. Siguiente. Las características celulares son bacilos gram negativos, aerobios y anaerobios facultativos, miden 0,5 micras de ancho y 3 micras de largo, son móviles, poseen flagelos perítricos, poseen también fibras y pilis, no forman esporas, algunas presentan cápsulas, fermentan glucosa y lactosa, tiene una estructura antigénica presentando antígenos O, antígenos H, antígeno K, y son catalasa positivo y oxidasa negativo. Siguiente. En características de cultivo. En la imagen que está en la izquierda es un agar Macaulay que se presenta, esta se da en cultivos en medio sólido y forman colonias circulares convexas y lisas. Son de color rosa-rojo y se las puede incubar entre 35 y 37 centígrados de 18 a 72 horas. En la imagen que está en la derecha es un agar EMB o colicina y azul de metileno, que esta se dan las colonias presenta un color púrpura violeta con brillo verde metálico y se las puede incubar a 35 a 37 centígrados de 18 a 24 horas. A ver, un ratito de Dania. Hay un errorcito mínimo, hay eosina, no es cocina. Eosina, eosina, que es un colorante que reduce la proliferación de otras bacterias y favorece el desarrollo de las enterobacterias. Eosina azul de metileno, es correcto el nombre. Ya, perfecto, siga. La siguiente. La prueba bioquímica. En la primera imagen se puede ver una prueba de catalasa y el resultado de la Escherichia coli es positivo porque presenta esta enzima catalasa y se presenta un burbujeo luego de aplicar el peróxido de hidrógeno.
En la segunda imagen se presenta una prueba de indol, que esta se realiza Arriba, arriba, la indol. la indol. Arriba, a la derecha. Es. Eso. Ya. Se realiza para determinar la capacidad de las bacterias para producir indol a partir del triptófano. En la Escherichia coli es positiva porque presenta un anillo rojo en la superficie. En la tercera imagen es una prueba de TSI, Triple Sugar Iron, que el resultado de la Escherichia coli es de color amarillento por la capacidad fermentadora que poseen estas bacterias. La última prueba es de Boger-Pasqueur y el resultado de la Escherichia coli es negativa porque no presenta acetoína. Buenos días, doctor. Buenos días, compañero. La revisión de enfermedades. Por lo general, la Escherichia coli viven en los intestinos de las personas y de los animales sanos. Las bacterias pueden cultivarse para confirmar el diagnóstico e identificar toxinas específicas como la Escherichia coli 0.157H7, que pueden causar cólicos abdominales intensos y diarrea con sangre y vómitos. La Escherichia coli enterotoxigénica es muy común en las granjas porcinas, ya que es habitante normal en la microbiota intestinal y se elimina en grandes cantidades por las heces. Aunque no todas las cepas de la bacteria son patógenas, el riesgo de brotes de colibacilosis va en proporción directa con el nivel mitosis de la bacteria. La colibacilosis es la causa más importante de las enfermedades entéricas en cerdos. Presenta más de 30% de problemas gastrointestinales en lechones recién nacidos. Sus signos clínicos es un edema intestinal, que es porque consumen menos alimentos, su temperatura puede ser normal o subnormal, su ataxia es leve y pierden el control de sus patas delanteras y arrastran los miembros anteriores por el suelo, y su edema de párpados bilateral es que parecen ciegos y sordos. Sus heces normales o con ligera diarrea, su chillido es apagado y burbujeante al manejo, es un edema laringeo, y su respiración es forzada e inconsciente. El Escherichia coli en caninos es la culpable de alrededor de la mitad del total de las infecciones urinarias en perros. Usualmente este tipo de infecciones son causadas por una alteración en la defensa inmunológica del animal, lo que permite que las bacterias patógenas proliferen y persistan en su tracto urinario. La Escherichia coli en aves. En algunos casos es en aves adultas y está ubicada en la parte de la región de la cabeza. Se detectan en las masas subcutáneas de exudado cerofibrinoso, delgado resultado de una infección local de Escherichia coli, y en los pollitos en sus primeros días de vida son susceptibles a la colibacilosis. Tenemos la Escherichia coli en bovinos, que se representa como mastitis. Es una reacción inflamatoria de origen infeccioso, traumático o tóxico del tejido de las glándulas mamarias. Es una de las enfermedades más frecuentes en las vacas lecheras, principalmente clínica, alrededor del parto y durante la lactancia temprana, desencadenando notables signos locales y a la vez signos graves sistemáticos. La Escherichia coli enterohemorrágica. El origen principal de los brotes de Escherichia coli, productora de toxina Shiga, son los productos de carne picada, cruda o poco cocinada, y también de la leche cruda y las hortilasas contaminadas por materia fecal. Está también la Escherichia fergusoni, que solo son algunas cepas son patógenas, se infecta en heridas abiertas, causa bacteriemia o infecciones del tracto urinario, y la Escherichia vulneris se asocia con mayor frecuencia con heridas. La Escherichia albertis se asocia con diarreas y gastroenteritis en humanos, y la Escherichia hermani son las infecciones más comunes las más comunes en bacteriemias y en el tracto urinario e infecciones del sistema nervioso central. El tratamiento. Para enfermedades por Escherichia coli no hay tratamientos actuales que curen la infección o alivien los síntomas o eviten complicaciones, pero
Para la mayoría de las personas el tratamiento consiste en lo siguiente: en reposo, en líquidos para ayudar a prevenir la deshidratación y la fatiga. Pero lo más importante es que debemos de evitar tomar medicamentos antidiarreicos, pues desaceleran el aparato digestivo y no le permitirán al cuerpo deshacerse de las toxinas. Por lo general no se recomiendan los antibióticos, porque pueden aumentar el riesgo de complicaciones graves y no ayudan a tratar las infecciones. Si tienes una infección grave por Escherichia coli que ha causado una forma de insuficiencia renal potencialmente mortal, podría ser el síndrome urémico hemolítico, y tendrás que ser hospitalizado. Y el tratamiento incluye líquidos intravenosos, transfusiones de sangre y diálisis renal. La colibacilosis intestinal en humanos. Existen habitualmente en el intestino de personas sanas, pero algunas de sus cepas pueden provocar infecciones en el tubo digestivo, las vías urinarias o muchas otras partes del organismo. Las infecciones Escherichia se desarrollan al consumir alimentos contaminados por el contacto con animales infectados o por la ingestión de agua contaminada. La infección en el tracto urinario. La Escherichia coli llega a la uretra y puede ascender hasta la vejiga. Una vez allí, esta bacteria se adhiere a las paredes de este órgano y comienza a parasitarlo. Cuando esto sucede, la vejiga se inflama, provocando generalmente ardor y dolor intenso. Estas bacterias también pueden causar las siguientes infecciones. Por ejemplo, tenemos las infecciones de la próstata y las infecciones de la vesícula biliar. Luego están las infecciones que se desarrollan después de la apendicitis y la diverticulitis. Después están las infecciones de heridas, y estas son incluidas las producidas en la cirugía. Las infecciones en úlceras de Cúpito por úlceras de presión. Luego las infecciones las infecciones del pie en personas con diabetes. Luego las neumonías y la meningitis en recién nacidos y las infecciones del flujo sanguíneo. Eso es todo. Gracias por su atención. Mañana feliz, o sea, la información también en este caso ha estado excelente. Como ven, en el poco tiempo de 20 minutos o poquito más, han logrado informar acerca de este nuevo género. Lo único que tendría que corregir es que no todas las cepas de Escherichia coli tienen flagelos. La gran mayoría sí, pero también hay cepas aflageladas o átricas. Pero esa es una corrección insignificante frente a la información que han presentado las compañeras. A ver, dejemos de compartir pantalla para volver a las preguntas y respuestas. Natalie, yo le recomendaría que busque otra forma de micrófono, porque frente a Deidania y a Coria, se escuchó con mayor claridad de usted. Había una dificultad para escuchar, no sé si fue para mí nomás o para el resto de los compañeros, pero eso le quita a la presentación unos puntitos, o sea, no en esto de la calificación, sino que en la atención que el público debe tener a la presentación. O sea, seguramente no es la única materia en la cual va a hacer presentación. Le sugeriría que busque otro micrófono para mejorar su audición, ¿ya? Está bien, doctor. Preguntas las compañeras. Yo, doctor, me quedo una Adelante, duda. Osorio, adelante. En cuanto al tratamiento en caso de septicemia, eso no me quedó muy claro. A ver, compañera, o sea, sobre todo ella se ha referido al tratamiento cuando hay cuadros diarreicos. Han dicho que es autolimitado y que no es apropiado utilizar antibióticos en cuadros diarreicos, por lo que explicaban en profundidad.
que los antibióticos más bien van a procurar una mayor destrucción de la microbiota intestinal y eso va a provocar que no haya la consolidación de las heces, es decir, que sigan diarreicas y todo eso. Es en cuanto al cuadro diarreico, pero en una septicemia es obvio que el uso de antibióticos se tiene que dar. ¿O qué opinan mis compañeras Duval, Coria y Rojas? Sí, doctor. ¿Se entendió, Osorio, Peter? Sí, doctor, es que me dejaron con esa duda porque mencionaron que no Claro, como da a entender que todos los casos de colibacilosis no deben hacerse tratamiento, ¿no? Algo así no se aclaró un poquito más que se está refiriendo a los procesos diarreicos. Pero en septicemia es obvio que es un cuadro de infección generalizada y entonces hay que hacer uso de los antibióticos y no nos han brindado qué antibióticos podríamos utilizar. Eso faltó un poquito en el tema, ¿verdad? Faltó el tratamiento. Dicho sea de paso, hoy en día están utilizándose los antibióticos de amplio espectro como la oxitetraciclina, la gentamicina, la clindamicina, las cefalosporinas también, pero eso ya hemos recalcado al extremo que lo mejor sería bajo el esquema de un antibiograma para tener mayor seguridad en el cuadro clínico, o sea, en la respuesta para mejorar el cuadro clínico del animal. Pero buena pregunta, buena observación, Osorio. Doctor, ¿hay alguna bacteria que cause algún cambio en el comportamiento del animal, me refiero en su humor, en sus hábitos? Es esta bacteria, o sea, seguramente usted se refiere a la información que existe hoy día de que, por ejemplo, el síndrome de Asperger, que es una forma más leve del autismo, tiene que ver con el cambio de la presencia de la microbiota en el intestino. ¿A eso se refiere Kiara? ¿De los aspectos afectivos del animal? También, pero pasa que estoy teniendo un problema serio con una de mis mascotas y ya no sé qué solución darle. Entonces, si se tratara de alguna infección intestinal o alguna... o sea, estoy buscando alguna respuesta y estoy apionada. La causa, ya, o sea, seguro, pero aquí van a haber síntomas claros o signos claros en el animal. Si hay un problema a nivel intestinal, seguro que diarrea o estreñimiento también puede haber del animal, ¿verdad? Si hay un problema a nivel urinario, las ganas de orinar permanente está presente en el animal. O sea, hay signos que le pueden manifestar. Pero tómese en cuenta que no es la única bacteria, que existen miles de bacterias que pueden causar diferentes signos. Y también otras causas como parásitos, hongos, virus. O sea, sí, el cambio de comportamiento del animal hay que investigarlo porque de seguro tiene una causa. A veces puede ser, ¿es perro o gato? Gato. Los gatos son imprevisibles. Hay que investigar si tiene a causa es que algo le está molestando al animal, ¿verdad? Pasa que yo tengo 3 gatos, o sea, se lo voy a explicar en resumen muy rápido. Tengo 3 gatos y hay una que es la más viejita que tiene 12 años, que apenas ha vuelto en noviembre o diciembre del año pasado, porque ella se fue de la casa cuando yo me mudé aquí y luego volvió. Y tengo un gato macho que está castrado que se llama Nio y es sumamente faldero, o sea, le encanta estar conmigo, es un gato muy, muy cariñoso. Precisamente ahorita está en mi falda, por ejemplo, no me desprende un segundo. Y tiene como una rabia, como un recelo
ante esta gatita que es la vieja. Y no es siempre, porque hay veces que están sentados uno al lado del otro, tranquilos, incluso echados uno al lado del otro, pero hay otras veces en donde la ve y sin esponjarse, sin nada, va y la muerde y la araña y la sacude y la otra, como ya es vieja, no se defiende, porque también es mucha la diferencia de tamaño porque el macho es grande. Entonces ya no sé qué hacer, o sea, y él entiende que está haciendo mal porque cuando yo lo trato reniega, pero lo dejo afuera, ya no sé qué hacer, o sea, ya no le hallo respuesta, no sé si serán celos, no sé qué será, pero Es cuestión afectiva, está claro que es cuestión afectiva, que no quiere perder el cariño del amo. Esa es cuestión afectiva, es hacer un tratamiento psicológico en el gato y procurar que vuelva a su normalidad. Es cuestión afectiva eso. Bueno, sí, yo creo que sí. sí. ¿Alguna pregunta sobre el tema? Doctor, yo tengo Estoy más mal, que todo doctor. curiosidad. A ver, vamos primero. Yo tengo más que Señora, todo curiosidad. No hay, en este género no hay especie sapófrita. saprófitas. Ah, sí, sí. En realidad, las especies saprófitas son la Ferguson y las otras que mencionaron, que son patógenos oportunistas, pero se las considera como especies patógenas porque por su oportunismo que manifiestan, como explicaba una de las compañeras, me parece que fue Coria, explicaba aprovechando heridas u otras laceraciones, estas bacterias, el alimento también y el agua, estas bacterias pueden causar algún daño en diferentes especies de animales, incluido el hombre. Pero de manera general, frente a la E. coli, se las considera como especies saprofíticas, patógenos oportunistas. Ya, gracias, doctor. Para Rocío parece que... Doctor, sí, igual era mi duda de cuáles eran los síntomas de la Escherichia coli en los caninos. A ver, escucharon, compañeros, si le pueden responder a la compañera Rocío. Pero signos o síntomas presentes por colibacilosis en caninos, dice, ¿no? Sí, doctor. Es la diarrea diaria, puedes sentir diarrea y también es como de los porcinos también, ¿no? Que sus patas delanteras son arrastradas o también las de atrás. A ver, dependerá también de la ubicación, porque como han visto, no solo es a nivel intestinal la infección, en algunos casos es a nivel intestinal y en estos casos el signo más característico son diarreas, ¿verdad? Autolimitadas, como ha mencionado, que después de un tiempo pueden pasar. Pero sí es a nivel el sistema urinario, porque sobre todo las perritas más que los perros, que los machos, se pueden infectar por lo que explicábamos siempre, la cercanía del ano con la vulva. Al defecar ellas mismas, pueden ensuciar parte de la vulva y en esas partículas de heces que quedan está la E. coli. Entonces encuentra un hábitat diferente y aprovecha, ya lo explicaba alguna de las compañeras, que ascendentemente va dañando desde el uréter, luego la vejiga, luego hasta llegar al riñón. Entonces, los síntomas ahí serán permanentes ganas de orinar, la micción se aumenta, como decían, dolor al orinar, ardor, malestar, fiebre puede haber, estados febriles. Y también se pueden dar casos de infecciones a través de las vías respiratorias, con graves problemas de casos neumónicos, ¿verdad? Entonces, dependiendo del lugar en que se encuentra, inclusive hablaba de una de las patógenos oportunistas de que hay problemas de meningitis, quiere decir que las bacterias migran, viajan, a veces utilizando el mismo sistema sanguíneo del animal hacia las meninges, provocando inflamación de las meninges. Entonces, dependiendo del lugar de ubicación, el sistema afectado, los síntomas variarán y serán de acuerdo al sistema afectado. ¿Se escuchó, Rocío? Sí, doctor, gracias.
¿Cómo le fue el examen ayer? Con la Bien, doctora doctor. ¿Estuvo fácil? Sí. Yo la tuve que llamar para decir, no seas, la tuve que llamar y le dije, no seas tan llana, ¿por qué le tomas examen en fecha que no corresponde? Y se enojó. Se enojó y dijo, no, por favor, tener lástima, estaban temblando, no hablaba nadie, no tenían voz para hablarle. Mentira, no le hablé. ¿Qué le voy a hablar si es el demonio andando? Sí, pero sí se la escucha bonita en clase. No, es buena, es buena persona. Estoy dudando. Yo me juego permanentemente con ella. Bueno, estoy contento por las presentaciones. Los felicito también a las 3 compañeras que presentaron coli, pero le faltó un poquito en el tema de animales. Colibacilosis en aves, y en cerdos le dieron mayor importancia. En aves es una de las enfermedades más frecuentes en pollitos bebés, o sea, los pollitos que recién llegan a la granja de un día. Las colibacilosis, ¿por qué? Por la lógica consecuencia de que a veces llegan a ambientes que no han sido suficientemente desinfectados, eliminada la suciedad de la parvada anterior. Y entonces eso provoca también cuando no hay buena bioseguridad en las incubadoras, pueden ya venir infectados con E. coli. Y esas colibacilosis a veces significa hasta el 50% de mortalidad de las avesitas de un día a una semana. Entonces ahí también hay que tener en cuenta, muy en cuenta las colibacilosis. Bueno, dicho esto, saludarlos como siempre, un aprecio para todos. Gracias Delvi, gracias Nicole, si está. Gracias, nos veremos el día lunes. El lunes es feriado, no nos juntamos el lunes, sino el día martes para nuevas presentaciones. Ratificaré para el martes, estaría un tema importantísimo por Coimbra, Velasco y Silva, que es salmonela, con lo cual concluimos las enterobacterias. Y ese mismo día empezamos con otro género, Corynebacterium, con Condor y Peñaranda y Condoretti. Suerte para todos, que preparen bien sus temas y nos vemos el día martes. Gusto de saludarlos a todos. Un abrazo. Gracias. Ya, doctor, Gracias, doctor. Gracias a los compañeros por la exposición. Estuvieron buenas. Bien, Laila. Buena la aseveración.